Muy buenas, hoy empezamos una nueva sección de charlas en el banquillo. Hoy tenemos con nosotros a Sergio Aracir, entrenador de fútbol, con pasado, bueno, empezó su carrera en el Jove, en el Kelme, también experiencia en el fútbol senior en el Muleño, UCAMB, Lorca Deportiva, Santa Coloma, Villarrobledo y actualmente analista en el Coquense en Segunda Ref. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, primero de todo, darte las gracias por estrenar esta nueva sección, por aceptar esta invitación y esperemos que, bueno, podamos pasar un rato agradable. Nada, el placer es mío poder estrenar esta sección con tanta ilusión que estás haciendo y nada, gracias por contar conmigo para este primer episodio. Bueno, la primera pregunta obligada, ¿por qué decidiste ser entrenador de fútbol? Bueno, yo creo que es algo que siempre ha ido dentro de mí. Cuando he reflexionado sobre este tema, la conclusión a la que he llegado es esa, ¿no? Que siempre me ha gustado mucho el fútbol, me ha gustado jugarlo y he jugado mucho, pero sí que es cierto que conforme iba pasando los años, más me gustaba descubrir los porqués y desde muy joven ya, cuando tenía uso de razón, con 18 años, quise sacarme los títulos de entrenador, ¿no? Y siempre, pues yo siempre cuento una anécdota, es que a nivel de videojuegos, que todos hemos jugado mucho siempre al Pro Evolution, al FIFA y demás, pues yo siempre he sido muy más de Football Manager, de PC Fútbol, me ha gustado mis amigos se cabraban conmigo porque paraba los partidos en el Pro para hacer cambios de táctica, alineaciones, y estamos hablando de 13 años, 12, o sea que al final yo creo que es algo que en ese momento no me daba cuenta, pero que lo llevaba dentro. A mí también me pasaba muchas veces eso, incluso los amigos muchas veces decían, con este no jugamos, que se tira media hora, dura más la previa del partido que el Exacto, partido. exacto, exacto. Pero Sí, bueno, al sí, sí. final se puede decir que te picó rápido, ¿no? El veneno o esa droga, ¿no? Que decimos nosotros de ser entrenador, porque ser entrenador es algo que lo tienes que vivir, porque es una labor muy complicada. Exacto, a ver, una cosa es tener ese gusanillo dentro y que te encante entrenar y demás, luego ya es que te guste todo lo que implica ser entrenador, que es lo que también poco a poco vas descubriendo. Cuando empecé a entrenar, pues como todos, con niños de 8 o 7 años, con benjamines, pues ya vas viendo pues, que te gusta, que vas preparando un partido, que mejoras a los jugadores, que el placer de, bueno, que te reconforta ese tipo de día a día, pero también quema mucho, ¿no? Una profesión que quema mucho. Al principio yo nunca lo contemplé como una forma de vida, sino simplemente como un hobby que me gustaba, pues por las tardes entrenar, pero es cierto que, bueno, fui creciendo y al final, pues ya me vi en una situación en la que vi que podía vivir de ello y que aunque lo he ido compaginando con otros trabajos, pues ahora mismo ya me dedico en exclusiva a entrenar. Y bueno, al final tiene que gustar mucho el día a día, tienes que asumir que también a nivel familiar es un coste muy alto el que pagas porque te distraes de la familia, porque no vas a entrenar nunca donde tú quieres, sino donde te llamen. Y bueno, pues son cosas que vas aprendiendo en el camino. Sobre todo porque al final muchas veces la gente se lo deja, sobre todo al principio cuando empieza a entrenar a niños, sobre todo por eso, ¿no? Porque al final la gente dice, si no puedo ser futbolista, lo más cercano al fútbol es entrenador de fútbol. Pero el entrenador de fútbol no es solo esa hora de entrenamiento, ese partido, es 24/7, las 24 horas del día, porque es preparar entrenamientos, la gestión de 20 jugadores, que cada uno de su padre y de su madre, con 20 personas diferentes y eso al final, luego también la presión de los resultados, porque al final al entrenador lo que le da de comer son los resultados. No, totalmente. Yo creo que te tiene que gustar mucho el fútbol y lo que es el entrenar para poder dedicarte a ello, porque ya digo que hay días que son duros, que son largos, que hay muchos problemas en el día a día, ya entrenes a nivel más alto, a nivel más de fútbol base, porque tienes ahí, aparte de los 20 jugadores, a los 20 padres, que también yo he pasado por ello. Y ha habido años difíciles en todos los sentidos. Pero sí, no, yo creo que el entrenador de fútbol es entrenador 24 horas, hasta cuando duerme, porque está dándole vueltas a todo, te levantas y lo primero que piensas es en el entrenamiento, o en lo que toca, o en la tarea, o en la charla con no sé quién, o creo los fines de semana al final.
son exclusivos ya para el partido, el pre, el post, condicionan todo y yo creo que hay mucha gente que yo recuerdo cuando empecé los cursos de entrenador, que había gente que le gustaba el fútbol, empezó a hacer los niveles de entrenador, pero se dio cuenta de que no es lo mismo que te guste el fútbol a que te guste ser entrenador, que es muy diferente. Y mucha gente es cierto que se da cuenta. Y tú que has pasado, ahora que estamos hablando, has pasado de fútbol base al fútbol senior. eh, ¿Dónde ves la dificultad o dónde ves el pro y el contra de cada uno? Porque al final en fútbol base destaca un poquito más la formación al rendimiento, pero en el fútbol senior cambia, ¿no? Pero también estabas hablando un poco también que en el fútbol base también tiene la faceta de los padres, ¿no? Sí, a ver, yo he entrenado en todas las categorías de fútbol base, desde benjamines hasta juveniles. Y, y bueno, pues también hay diferencias entre ellas. Pues recuerdo que la etapa de benjamines a Levine me gustó mucho, aunque fue rápida. Pues toda ilusión, todo, bueno, ayudar a los niños a crecer, a mejorar, educarles también. Luego la etapa de infantiles, pues se me hizo un poco pesada, porque a lo mejor ahí es cuando los padres se creen aún que sus hijos van a ser futbolistas y bueno, aún no se han dado cuenta y hay una presión desmedida. Luego ya en cadetes, pues los padres a lo mejor algunos ya dejan de ir, puedes trabajar mejor. Los jugadores que van ya son gente, son ya adolescentes que les gusta el fútbol, que no van obligados por los padres. Y juveniles ya pues prácticamente es casi senior, ¿no? Tema de formación o no, yo siempre a ver, creo que lógicamente en el fútbol base tienes que priorizar la formación y el aprendizaje de los jugadores antes que el resultado. Y en el mundo profesional, pues es al contrario. Pero sí que es cierto que a los jugadores, aun en fútbol senior, se siguen formando, siguen mejorando. Cada entrenamiento pueden mejorar algo. Ahora que yo también estoy en la parcela de análisis, pues con el vídeo, ellos, jugadores de treinta y tantos años que han pasado por el fútbol profesional y que aún, bueno, ven los vídeos y quieren aprender y que les hagas un vídeo individual y mejorar. Yo creo que siempre se sigue aprendiendo y que no son incompatibles la formación y el rendimiento. Y sobre todo al final, que ahora, por ejemplo, muchas veces el debate que se tiene con los entrenadores es si el entrenador tiene que adaptar sus ideas o tiene que ser adaptarse un poquito al contexto del club, de los jugadores, porque claro, tú al final has pasado por muchos contextos, has pasado por fútbol base, has pasado por equipos como Lucan B, que al final son filiales y también dependes un poquito del primer equipo, y luego has estado en equipos, por ejemplo, como el Lorca Deportiva, que son proyectos más ambiciosos, sobre todo en la tercera aquí en Murcia, que el objetivo era o ascender o quedar arriba. Sí, a ver, es diferente. Yo creo que en la etapa del filial la viví ya y ahí, bueno, pues aunque yo quería, bueno, resultados y quedar lo más arriba posible, tienes que saber que al final la prioridad es el primer equipo y tu objetivo como filial es preparar a los jugadores para cuando les toque arriba que estén lo mejor preparados. Eso no significa ni que un filial tenga que jugar siempre porque está un poco ¿no? Un poco la etiqueta de que un filial juegan todo asociativo por abajo, arriesgan de atrás y luego sube el primer equipo y luego lo otro no lo saben hacer, ¿no? El defender bien el área, el defender en bloque bajo, bueno, pues conceptos a lo mejor que en un filial no lo viven y tienes que educarlos para todo, para jugar en campos grandes, pequeños, para jugar un estilo más en corto, más largo. Y bueno, yo creo que hicimos ahí una buena labor. Es difícil para un entrenador estar en un filial y te explico por qué. Porque el día a día se hace complicado. Tiene buenos futbolistas, pero es cierto que durante la semana, según también el club y cómo esté el primer equipo, la pasas prácticamente con a veces dos, a veces seis, a veces ocho jugadores que no están contigo. Y a lo mejor te bajan el sábado y a lo mejor de los ocho juegan siete. Y tú has entrenado con 12 jugadores y tienes que hacer tomar una decisión a nivel de alineación y de no es fácil, ¿no? A mí, por ejemplo, que me gusta mucho trabajar el partido durante la semana y en normal, pues cuesta, ¿no? Cuesta ahí el sentirte del todo entrenador. Que eso sí que, por ejemplo, pues cuando salí del UCAM, mi objetivo era coger un equipo más senior, con un objetivo ambicioso como era el Lorca,
Y ahí sí que es verdad que, bueno, ya entrenas con tus 22 jugadores, 23, que eres tú el que puede tirar del filial y que puedes hacer las semanas de manera más profesional. Y a la hora, por ejemplo, tú de tu perfil como entrenador, hablabas que te gustaba mucho durante la semana planificar el partido. ¿Te consideras un entrenador más del tema táctico, más emocional, más motivador? ¿Cómo te definirías tú del perfil de entrenador, tanto táctico como a la hora de gestionar el vestuario? Yo creo que hay que tener de todo. Si no tienes un poco de todo, es difícil. Yo creo que a veces yo me voy por lo táctico porque al final a mí es lo que me despertó en su día el ser entrenador. Es cierto que también me apasiona el gestionar un grupo de jugadores, me apasiona, me cabreo mucho si mi equipo hay una semana o un partido que tácticamente está perfecto, pero luego pues le falta ese punto competitivo, ¿no? Que tienes que tener sí o sí para ganar. O el balón parado, pues también es algo que es fundamental en un equipo. Y entonces intento, aunque para mí la pizarra es lo que me apasiona y lo que de verdad no sé, también siento que soy fuerte, también es cierto que he mejorado mucho en los otros aspectos, en dirección de grupos, bueno, en comunicación y en todo esto, porque es fundamental. Hoy en día, si no, el que tenga nada más que una cosa, no puede entrenar, ¿no? Y también es cierto que también es importante ahí rodearte de gente que te pueda complementar a ti para poder formar también, al final, el entrenador es la cabeza visible, pero lo importante al final es el cuerpo técnico al completo. Sobre todo hilando ahora con lo que dices del cuerpo técnico, en tu primera etapa en Mula empezaste como segundo entrenador. ¿Qué rol o qué características crees que tiene que tener un buen segundo entrenador? Bueno, pues mira, ahora que estoy también un poco en ese rol de asistente, segundo analista y demás, lleva 8 años ya siendo primer entrenador y yo creo que es diferente y se vive muy, muy diferente a ser primer entrenador. Es cierto que el día a día pues lo disfrutas igual, las victorias y las derrotas pues las sufres igual, pero un buen segundo entrenador yo creo que es el que complementa al primero y al que también le da, yo creo que es un aportador de soluciones. Es decir, en el día a día hay muchos problemas en cualquier equipo de fútbol, cualquier partido, cualquier todo, y el primero tiene que apagar muchos fuegos, tomar muchas decisiones. Y yo creo que el cuerpo técnico, en este caso el segundo, tiene que ofrecer soluciones constantes al entrenador para que luego él decida la que él considera. Pero, bueno, pues eso, mojarte, tomar decisiones, o sea, o aportar ese tipo de soluciones a nivel táctico, a nivel metodológico, a nivel de decisiones del día a día, sus labores que le asignen a él, pues también, o quitarle faena al primer entrenador que él no tiene por qué llevar, como, pues no sé, la gestión de la semana, de los días de entrenamiento, horarios, de viajes, etcétera. Y balón parado también, hay muchos segundo entrenador que se encarga de balón parado. Bueno, pues yo creo que digamos, hay tanto trabajo que el primer entrenador tiene tantas labores que es un poco también quitarle y luego también complementarle. Es decir, si el primer entrenador pues, es un perfil muy efusivo, muy impulsivo, pues a lo mejor el segundo tiene que ser un poco más tranquilo, más racional, más pausado. Y al revés, si a lo mejor el primer entrenador es muy tranquilo y le falta un poquito de tal, pues a lo mejor un segundo que lidere las tareas, que tenga una buena voz, que a nivel táctico a lo mejor complemente lo que el primero no pueda tener. Bueno, pues yo creo que es importante que complemente lo que le falta al primero. Y ahora estás haciendo la función de analista en el Coquense en segunda ref. ¿Cómo es tu función en el equipo? Bueno, pues cuando me llamó Robert Gutiérrez para estar con él, la verdad que no me lo esperaba porque no tenía. Sí que es verdad que en verano había tenido contactos con un primera ref para ejercer de analista y bueno, por circunstancias no se dio. Y luego me llamó Robert, que lo conocía, y la verdad que la llamada de él me gustó porque me he enfrentado a él en la etapa del Villarrobledo y él en el Conquense y hemos tenido siempre buen feeling a nivel futbolístico y personal. Y bueno, pues al final lo que es una lista bastante raro porque
Robert me quiere pues para, no solamente para porque Robert también es un entrenador que analiza mucho al rival. Entonces, no solamente analizo al rival y doy un vídeo, sino que al final hacemos también ambos, junto con Mario, el segundo entrenador, pues hacemos análisis propio. El plan de partido, pues tengo una intervención pues, muy alta. La verdad que me siento súper reconfortado con las labores que me ha dado Robert. Dirijo muchas tareas. Él divide el cuerpo técnico de tal forma que a lo mejor, pues, tareas de cierto perfil las dirige una persona, las de otro perfil otra, preparador físico se encarga de esto y va un poco seleccionando así. Entonces, me da a mí en ese aspecto también mucha dirección en el día a día y luego también los vídeos. Pues ponemos vídeos todos los días prácticamente y sí que pues soy yo un poco el que junto con él va dirigiendo el vídeo y bueno, pues la verdad que muy, muy contento porque prácticamente estoy haciendo lo mismo que hacía hasta ahora como primer entrenador, pero sí que es cierto que lo que te he dicho antes, que yo lo que veo y lo que intuyo se lo aporto al míster y el míster es el que toma la última decisión. Hoy en día, sobre todo, se habla mucho el tema de los vídeos, con todo el tema de Xabi Alonso con el Real Madrid. También hay un corte de Luis Enrique de que a los futbolistas hay que ponerle el vídeo muy corto. ¿Qué opinas al respecto? Y sobre todo, tú a la hora de hacer los cortes de los vídeos, ¿a quién le das preferencia de decir hay que destacar esto o hay que destacar lo otro? Bueno, los vídeos para mí son fundamentales. Eh, para mí también una semana en la que tienes X tiempo a la semana para poder trabajar en campo, no da tiempo a veces a trabajar todo porque hay muchos factores que hay que trabajar y a nivel físico y mezclar todo a veces no es fácil. Y el vídeo es un complemento espectacular, tanto a nivel individual como colectivo. Eh, Nosotros le damos importancia a que el vídeo no sea muy largo porque puede llegar a no ser eficiente. Yo creo que no importa tanto los minutos del vídeo, no, un vídeo tiene que durar 8 minutos. Yo he hecho vídeos de 8 minutos o de 7 que han durado media hora porque se ha parado mucho, porque nos hemos enrollado en cosas que no tal, o por lo que sea, o porque los jugadores han intervenido, y luego ha habido vídeos de 13 minutos que han durado, pues eso, 15 o 18 porque has dejado ver el vídeo, has hablado bien, no ha habido mucho parón, y también nosotros, por ejemplo, lo que hacemos mucho, los jueves grabamos el entrenamiento, y que es donde más se trabaja el plan de partido, y en el vídeo final del sábado, que es el prepartido, donde mostramos ya la alineación del rival, que pensamos que puede sacar, metemos los clips del rival y lo mezclamos con clips nuestros del entrenamiento para ver lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal. También metemos a un clip del último partido nuestro que pueda reforzar lo que queremos o no. Y eso se hace mucho más ameno, porque el jugador va viéndose, ve el rival, pero luego se ve a sí mismo y, vale, esto es así. Entonces vamos masticando el partido en el vídeo prácticamente, por fases del juego, lo que hacemos con balón nosotros y lo que el rival va a presentar y viceversa, y al revés, ¿no? Y vamos un poco también masticando el partido ya, para que ya el domingo en la charla ya sea pues un repasito rápido y ya está. Eso también, sobre todo, bailado también con el tema de las charlas, ¿no? Al final las charlas prepartido, sobre todo y en el descanso, tienen que ser también pinceladas muy concretas, porque si no, al final el futbolista desconecta. Sí, totalmente, totalmente. Sí que es verdad que, pues, lo que he dicho antes, tienes que mezclar lo táctico también con lo emocional, porque no quieres que se te escape nada, que todo quede claro, pero tienes que priorizar, que es fundamental y que, bueno, a lo mejor no es tan importante comentarlo, porque si no el jugador desconecta, ¿no? Y a lo mejor dices 12 cosas y a lo mejor se quedan con la mitad. Quizás mejor decir 7 y que se queden con las 7 buenas o con 8 buenas, ¿no? Que a lo mejor decir mucho y que luego al final lo importante no quede. Y en el descanso, sí, el descanso al final se hacen cortísimos y tienes que dar 3 4 pinceladas rápidas. Solemos tener una mini reunión antes y ya luego. Yo creo que ahí también la experiencia que tengo es más de fluir. Es verdad que a mí me gusta siempre apuntar en una libreta lo que está, la primera parte ha sucedido y luego ya señalar lo que quieres decir, vale, esto y esto, y luego ya dejarte llevar y fluir. Y también que tú lo que estás viendo desde fuera lo transmitas. Hay veces que a lo mejor necesitas ser más efusivo y otras veces que a lo mejor un poco más tranquilo y seguro. Y también en eso está un poco
el arte del entrenador, ¿no? Que tampoco hay nada exacto ni perfecto, pero también es dejarte llevar un poco por lo que tú sientas. Reduciendo un poquito a la pregunta de antes del tema de analista ahora en el Coquense, creo que te he visto en alguna imagen que estás en el banquillo, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Te pones Sí, 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 correcto. ahora vosotros tenéis a alguien arriba en la grada que está con comunicación con vosotros, porque sobre todo se habla mucho, también lo ha dicho muchas veces Luis Enrique, que la perspectiva de estar arriba, obviamente se ve el campo mucho mejor y al final creo que a vosotros también, ¿no? Facilita el tema de la imagen, ahora también de cara luego al descanso, ponérsela al jugador. Sí, nosotros los primeros partidos sí que yo le pregunté a Robert que en los partidos qué rol quería de mí y me dijo, yo te quiero conmigo en el banquillo, te quiero cerca de mí, pues eso, para consultas, para charlas, para cambios, para hablar un poco. Los primeros partidos, las primeras partes estuve arriba, en la grada, para tener una visión, como tú dices, más táctica y teníamos comunicación con el banquillo. Pero hace ya tiempo que hemos conseguido, a través de cómo grabamos los partidos, conectar la cámara en directo con una imagen al banquillo, una tablet, y yo estoy en el banquillo ya todo el partido, pero siempre tengo una visión en directo desde arriba, táctica. Entonces, bueno, aparte de ver el fútbol en directo en el banquillo y estar cerca del míster para pues sobre todo pues, ajustes que hacemos durante el partido, para luego los cambios también, o que el rival lo que está haciendo, bueno, comunicación fluida ahí. También tengo ahí el dispositivo con el que yo pues, puedo ver qué está pasando, cortar, incluso en el descanso alguna vez, si hace falta necesario, puedo ir con la tablet y mostrársela a algún jugador a nivel individual para que vea lo que está pasando, o al mismo entrenador. Y pues, la verdad que llevamos ya así pues un mes y medio, 2 meses, y bueno, es una experiencia que nunca había vivido y que, bueno, pues un salto más en el día a día. También he visto que has escrito un libro, Dinámicas de fútbol, que yo creo que al final eso es es lo que refleja, ¿no? A los entrenadores de fútbol, ¿no? Porque al final un entrenador vive de la dinámica. Total, eso lo escribí en pandemia, si no me equivoco. Bueno, un poco más tarde, fue, sí, 2022 o así, porque un poco nadie habla del poder que tienen las dinámicas en el fútbol, ¿no? Que hay veces que todos hemos vivido dinámicas espectaculares y positivas, que parece que todo va de cara y que da igual lo que hagas, que todo va a salir bien, y al revés, que hay veces que nada viene de cara, bueno, que los partidos se te van por pequeños detalles y entras en una dinámica que al final te cuesta incluso el puesto, ¿no? Y es verdad que no, como es tan, yo creo que tan psicológico y tan mental, ese tipo de situaciones no se han estudiado, yo creo que a fondo, o eso pienso yo, porque tú puedes entrar en una mala dinámica por muchas formas y bueno, pues un poco, habla un poco de eso, de cómo puedes entrar en una mala dinámica, de cómo intentar salir de ella. Y yo, sin ser un experto en el tema, porque no lo soy, pues es un libro donde bueno, pues se reflexiona sobre el tema porque yo lo he vivido en mis carnes, ¿no? De cómo dices, joder, es que al final hace nada estábamos genial y ahora de repente hemos entrado en una situación difícil y no sabemos cómo salir de ella. Y a lo mejor un balón que pega en el palo y va fuera te marca el siguiente mes. Y si va dentro, al revés. Entonces, pues bueno, habla un poco de eso. También el fútbol yo creo que es tan grande por ese tipo de cosas. Que a veces, sobre todo, suele pasar, ¿no? Yo también, obviamente, soy entrenador de fútbol base y muchas veces pasa, ¿no? De que a lo mejor tienes un mes en el que ese balón siempre entra o ese jugada, barullo del área que te entra y al siguiente partido, en la semana siguiente, el balón ese que antes entraba por la escuadra ahora va al palo. Ese penalti que ahora te pitaban, ahora no te lo pitan. Y eso también un poco esas dinámicas que tú en el libro hablabas como la kriptonita del entrenador, porque es así, ¿no? Al final de una semana para otra, o incluso en el entrenamiento. Un lunes el entrenamiento es perfecto, llega el miércoles y la película cambia. ¿Cómo trabajas tú a la hora de una mala dinámica cambiar un poco y dar ese giro para retomar una buena dinámica? Pues a ver, ya te digo, yo no me considero un experto en ese tipo de cosas porque si no, pues nunca me habrían echado, ¿no? De ningún club. Al final, yo he vivido pues rachas buenísimas. Recuerdo cuando el primer año en el UCAM estuvimos los primeros 15 partidos sin perder, que es una
una burrada. El primer año en Villarrobledo, primero en 9 partidos, hicimos 7 victorias, 2 empates, nada más que 2 goles en contra, bueno, una racha buenísima. Pero, por ejemplo, la segunda vuelta en Villarrobledo, pues tuvimos, creo que de marzo a mayo, sin ganar, o sea, 3 meses sin ganar. Y yo sentía que el equipo estaba compitiendo mejor y jugando mejor que cuando, en la racha buena. Que yo me acuerdo esa racha buena de acabar el partido, ganar 0-1, girarme al banquillo con mi segundo y decirle, hoy hemos ganado, pues, no sé cómo. Y soy consciente de ello. Soy consciente de que hoy el partido ha sido malo, pero que mira, que hemos ganado. Y aprovechar esa inercia para sumar puntos, sabiendo que había mucho que mejorar y trabajar. Y luego cuando aparece que estás más asentado, haces más cosas y a nivel de ocasiones tú generas más que el rival y demás, pues a lo mejor esa racha, pues no sé por qué, te va en contra, ¿no? Y ese partido que ganas 1-0 y que podrías ir 3-0, has perdonado y te empatan. Y dices, "Joder". Entonces, bueno, pues eh, ¿cómo se trabaja? Yo creo que es difícil, es muy difícil salir de una mala dinámica, la verdad, pero también está ahí un poco la paciencia de la gente que manda para ver si el trabajo es bueno, si el grupo está comprometido o no. Porque, por ejemplo, la temporada pasada el comienzo no fue bueno, hicimos 2 empates, 2 derrotas, creo. Y luego, sin embargo, el quinto partido ganamos en un partido malo, en un partido que no merecimos ganar, pero ganamos. Y a partir de ese partido, el equipo fue para arriba y ya empezamos a ganar y a fluir y acabamos en playoff. O sea que yo creo que también es un poco dejar un poco a lado las emociones, ser un poco más racional, buscar a ver los motivos que están pasando y ni volverte loco, ni que todo esté mal, ni tampoco dar por hecho de que todo está bien y que solamente es mala suerte, sino también buscar los motivos y también pues trabajar en ellos. Claro, tú hablemos también de la paciencia que tienen que tener los directivos con el entrenador, porque yo recuerdo en tu etapa en el Lorca, no la primera cuando llegas en los últimos 8 partidos, sino la temporada que haces, que fue la 2022-2023. Yo estaba en el cuerpo técnico del Imperial con David Sánchez de analista, y me acuerdo aquel Lorca que a los de arriba le compitió, corrígeme si me equivoco, pero creo que al Águila le empatáis o le ganáis. Al Racing Murcia también hiciste buenos números con el Pulpí. A nosotros ahí en el Artes Carrasco, que fue cuando tú estabas en el banquillo bien a la vuelta, no ganaste 3-2 en un partido loco. Y luego creo que fue la vuelta de Navidad o febrero, que es cuando te destituyen, que al final es una sensación como entrenador que te destituyan de esa forma o por los resultados, que al final los Mm. resultados mandan, pero ¿cómo te sientes tú con eso? Mira, la verdad que fue muy dura esa destitución y bueno, y fue la única, porque la de Lucama al final fue un poco mutuo acuerdo, ya un poco el tercer año, pandemia y llegamos a un acuerdo por ambas partes de la buena relación que teníamos. La de Lorca sí que fue muy dura porque era el primer año que empezaba yo con el proyecto, me renovaron. El proyecto era un proyecto humilde a nivel presupuestario para ser el Lorca, porque encima ese año estaba el Águilas, estaba la Unión, que ascendió, estaba el Pulpí, estaba el Racing Murcia, bueno, estaba en los filiales, y nosotros con 7 lorquinos, con un presupuesto, bueno, normal para la categoría, no pudiendo firmar lo que queríamos, sino jugadores que a lo mejor yo conocía y que me acuerdo que pues trajimos a Javi Vera, pues jugadores de ese perfil que venía de Francia, me traje a gente a Fresneda, a Juan de Lucam, y luego completados con, sí que es verdad que jugadores más diferenciales, pero bueno, también jóvenes como Leomar, Celú, que estaba allá, Bermejo. Bueno, pues empezamos también regular, pero es verdad que luego enganchamos la racha buena y estuvimos 12 semanas consecutivas en playoff y a mí me rescindieron o me echaron estando en playoff, estando cuartos. Después de una racha que, como tú dices, llevábamos 6 victorias, últimos 10 partidos hicimos 6 victorias, 3 empates, una derrota y me echan. Es verdad que tras Navidad llevábamos 6 victorias, un empate, una derrota y tras Navidad empatamos en casa y no, empatamos el Alcantarilla y empatamos en casa con el Palmar. 2 empates seguidos en un partido que merecimos ganar 4-0 pero empatas.
Y nada, y al final me acuerdo que me quedé, bueno, sorprendido porque el vestuario estaba conmigo, había una aura muy positiva, contra los de arriba competimos. Ahí es lo que yo digo, al final los dueños vieron que contra los de arriba les competimos de tú a tú, incluso fuimos mejores, porque en la Unión, allí en su casa empatamos siendo mejores. Contra vosotros, que también hicisteis un muy buen año, os ganamos. Al Águilas empatamos con 10. Al Racing Murcia le ganamos 0-1 allí antes de Navidad, siendo muy superiores. Entonces ellos vieron que los duelos directos éramos superiores, entonces no entendían cómo no damos primeros. Eh, bueno, pues también empresarios de fuera que llevaban poco tiempo en España y no entendían un poco todo y se acaban dando cuenta de que el equipo ese año no, era buen equipo, pero no un equipo para exigirle el primero ni segundo, sino para hacer playoff y competir, que al final lo que hicieron con el Cherry. Y bueno, pues nada, me la tuve que, que comer yo y nada, sus motivos tendrían, pero bueno, yo también sé por los motivos por los que me echaron, que luego me enteré, pero bueno, eso ya queda para mí y yo estoy orgulloso del trabajo que hice en Lorca. Me quedó la espina de que a mí me robaron, entre comillas, un playoff porque yo quería haber disputado ese playoff con el Lorca. Bueno, hablando también un poco del tema de las manas dinámicas, que estábamos hablando que te habían producido alguna que otra destitución en alguna etapa, pero también te habían dado la oportunidad de ser interino, por ejemplo, con el caso de, hablamos antes del Lorca, cuando lo cogiste la temporada anterior, esos últimos 8 o 9 partidos, pero sobre todo yo creo que la más destacada fue cuando estuviste en el UCAM B, que diste el salto a la que era la anterior segunda B para dirigir al primer equipo. ¿Cómo es esa experiencia? Sobre todo como entrenador. ¿Cómo afrontas ese reto de llegar, aunque sea de forma interina, a coger un equipo que está en mala dinámica e intentar cambiar la situación? Pues mira, un poco para ponerlo en perspectiva, tú piensas que yo, mi primera experiencia como primer entrenador en tercera fue en el Muleño, que al año siguiente estaba en el filial de UCAM y que el tercer año, mi carrera, digamos, como en tercera, en enero me da la oportunidad de coger el primer equipo en segunda B, o sea que fue todo muy rápido. Tenía 31 años, muy joven, pero yo me di cuenta ahí de que podía vivir de esto, porque es cierto que el estar en el filial te ayuda, porque ves a todos los jugadores del primer equipo de cerca, ves cómo trabaja el entrenador del primer equipo, te quitas un poco también eh, ese respeto a pensar, ¿no? En segunda vez, ¿no? En fútbol profesional, ¿cómo será? Te quitas un poco ese miedo, ves que no estás tan lejos y yo la verdad que me sentía preparado. Subí con mucha confianza, sabía lo que teníamos que cambiar. Es cierto que viéndolo con perspectiva, pues ahora me siento, después de 6 años, pues mejor preparado, lógicamente. Hubiera hecho alguna cosa diferente, sí, sí, pero es cierto que, bueno, que no me arrepiento, que estuve 10 días solo, que tuve que cambiar muchas cosas y no pude cambiar todo. Se me quedó la espina de que el primer partido lo ganamos, la segunda semana prácticamente el director deportivo me comunica que aunque visitábamos el campo del líder, en Marbella, que tampoco tuve suerte ahí, que estuviese tranquilo, que lo normal es que siguiera yo. Y sin embargo, pues lo único que no cambié, que yo no me convencía, era el balón parado defensivo, los corners. Lo dejé como estaba y decidimos, ya no me acuerdo si 2 goles o 3 de córner, una burrada. Y es lo único que me queda la espina de decir, si alguna vez me vuelve a pasar, eso lo voy a cambiar, ¿no? Pero bueno, morí un poco con mis ideas, me pilló también una etapa de mercado de enero que habían 5 o 6 jugadores que no querían jugar porque querían salir, no habían llegado los fichajes y me pilló un poco ahí con pocos jugadores. Pero, joder, una experiencia espectacular, el debut en casa, ganando con mi familia en la grada, bueno, la verdad que fue algo único y bueno, pues una experiencia que yo creo que fue muy positiva y que, aunque lógicamente me hubiera gustado quedarme y me sentía yo creo que preparado, pues nada, tocó así, tocó volver al filial. Y sí que es verdad que justo luego al mes llegó la pandemia y se paró todo. O sea que también un poco, pues, las cosas yo creo que pasan por algo. Hablabas de que al final moriste con tus ideas.
creo que por lo que dices, es un entrenador que va a fiel hasta la muerte con sus ideas futbolísticas, o no eres de los que al final también la relación con el club, director deportivo, siempre sueles desviarte del camino, o eres de los que voy con esta idea y con esta voy hasta el final. No, yo soy bastante, me adapto bastante al club, al contexto, a los jugadores, me adapto mucho. Es cierto que, lógicamente, tengo mi estilo y tengo mi forma de ver el juego y demás, pero yo he tenido que adaptarme mucho a donde he estado. Es decir, yo no soy el mismo. Yo recuerdo que a Leomar, que es un jugador que yo tuve en Lorca y luego lo llamé para Villarrobledo y se vino. Claro, Leomar el primer año de Villarrobledo alucinaba. A los compañeros les decía, es que parece otro entrenador, porque me tuve que adaptar mucho al campo que teníamos, que no es lo mismo jugar en el Tés Carrasco que jugar en otro campo, la categoría el que sea, porque es el mejor campo. Eh, pues el campo de Villarrobledo pues estaba mal, era difícil combinar. Y también los jugadores, si tú sientes que tu equipo, pues por mucho que tú quieras, a mí yo me sentía muy representado en el Lorca, por ejemplo, la forma de jugar que teníamos, pero luego en Villarrobledo pues sabía que allí pues la gente quiere área, quiere centros laterales, quiere que pasen cosas y a lo mejor ser un poco más directo, ¿no? Y aparte, si tu equipo lo ves que hace mucho más daño al rival jugando a eso que siendo un equipo más, digamos, posicional o horizontal, pues tienes que adaptarte, ¿no? Y es lo que yo también me caracterizo, siempre sabiendo que hay unas cosas que siempre van conmigo en mis equipos. Y bueno, sobre todo hablabas de tu etapa en el Villarrobledo, la verdad que fue una etapa un poco complicada, sobre todo por el final, por todo lo que sucedió, el tema de los impagos. Como entrenador, esa situación, porque por desgracia hoy en día se ve mucho, sobre todo en el fútbol semiprofesional, que a los 2 meses los equipos ya dejan de pagar, ¿no? Entonces, como entrenador, como capitán de barco, ¿cómo se gestiona eso? Porque al final es, a ti no te están pagando, pero tienes 28 20 jugadores, 22 jugadores que están en esa misma situación, fuera de casa, con sus familias, y yo creo que si es complicado para un entrenador gestionar las emociones en el día a día con los que no juegan, con los que juegan, con los que tal y con el cual meterle algo tan delicado como es el tema de los impagos, creo que tiene que ser una situación bastante complicada. Pues sí, la verdad que es una experiencia que vivimos, que fue dura porque pues hay gente que puede tener un poco más de colchón económico, otros que menos, otros un poco más de paciencia, otros menos, pero fue dura aislar, o sea, llegar todas las semanas allí y en vez de hablar del partido y del entrenamiento y del vídeo, tener que siempre hablar de lo primero, de lo económico, al final pues te agota mentalmente. Cierto que el equipo aún así, pues esos meses compitió, ganó, fueron los mejores resultados sin duda, pero ya fueron tirando de orgullo, de casta y de todo, ¿no? Para mí fue especialmente doloroso porque eso pasó en el segundo año, yo renuevo confiando en el presidente y incluso hago la labor de director deportivo, negocio los contratos, firmo yo los jugadores, muchos jugadores que vinieron por mí y claro, yo me sentía doblemente culpable, ¿no? De haber, bueno, que jugadores que habían confiado en el proyecto por mí, pues ahora estuviesen desde noviembre sin cobrar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo que sí que es cierto que en ningún momento y bueno, incluso se me recriminó desde parte de la directiva y demás, pero yo, antes que nada, por encima de todo está mi persona y mi cara y mi credibilidad, y yo nunca escondí nada. Y yo siempre, pues, dije lo que sabía y la verdad a los jugadores, porque yo era uno más de que estaba no cobrando. Incluso preferí que cobrase a un jugador primero, o sea, los jugadores primero antes que yo y mi segundo, que dimos un paso al lado en ese aspecto, pero verdad que fue duro porque al final, hagas lo que hagas, al final es difícil y bueno, es verdad que nos unió en el vestuario, nos unió mucho esto y fue una pena. La verdad que es otro año, igual que te he dicho antes, que siento que me robaron, entre comillas, el playoff de Lorca. El año pasado era un playoff también importante, que hubiésemos hecho mucho ruido porque hicimos un muy buen equipo, las cosas salían, la verdad que salvo un fichaje todos salieron bien,
los sub-23 rindiendo, los importantes rindiendo. Y eso también no ayudó a que la gente sabía que estábamos con problemas económicos y los clubes, viendo que nuestros jugadores estaban haciéndolo bien, pues empezaron a tocarlos a todos y al final el equipo se fue deshaciendo, ¿no? Pero también es una espina ahí que me quedó. Y ya bueno, ya para ir terminando, en el Villarroel lo dijiste, habías dicho que tú también hacías la labor de director deportivo. Luego, por ejemplo, tuviste en otros equipos como el Lorca o el Lucan que ya tenían director deportivo. ¿Cómo ves la relación o la base, sobre todo de la relación de importancia en cuanto a director deportivo y a entrenador? Pues fundamental. Tener ese feeling con el director deportivo, fundamental. Y si no tienes, pues la cosa es difícil que salga bien. Es muy importante. Es verdad que en tercera red, pues igual no hay tantos directores deportivos que se dediquen en exclusiva al fútbol, pero sí que me he encontrado. Y bueno, pues es una, a ver, hay que ir de la mano, hay que confiar en uno en el otro, sabiendo que al final, pues el día a día se hace también, va a haber rifirrafes entre ellos, pero es fundamental que haya conexión y que incluso el director deportivo esté cerca, que vea los entrenamientos, que hablar mucho de fútbol con él, que sepa el plan de partido, que sepa los porqués, para que luego él también lo pueda trasladar arriba al presidente por qué juega este jugador, por qué este no, por qué este entrenador. Todo ese tipo de cosas son importantes, que te vea trabajar en el día a día. Y a mí me gusta que el director deportivo esté cerca a mí y que me vea trabajar, porque no tengo nada que esconder y también así comparto con él todo lo que va sucediendo. Pero bueno, también hay directores deportivos pues, que con el ánimo de defender su trabajo, si el equipo va mal no es porque la plantilla, bueno, por lo que sea, no hemos acertado en los fichajes o en tres, cuatro jugadores que tenían que darnos un rendimiento mayor, no asumen su error y lo que hacen es culpar al de abajo, que en este caso es el entrenador. No, es que este entrenador no está sacando rendimiento a estos jugadores. Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado. Que en el mundo del fútbol, pues lamentablemente hay mucha gente así bueno, que al final pues, están jugando también contigo y con tu trabajo. Pero bueno, es fútbol, te vas a encontrar de todo, pero también te encuentras gente muy profesional y con la que da gusto trabajar. Y a la hora de firmar jugadores, al final, ¿qué priorizas? O, porque claro, al final, bueno, tú estás en la función de entrenador, director deportivo, pero claro, al final un director deportivo tiene que firmar al gusto del entrenador, pero o al gusto del club, porque al final los entrenadores, por desgracia, van y vienen, pero lo que permanece es el club, la idea del Mm. club, la metodología del club. Entonces ahí, ¿qué es lo que se pone? Porque ya está ese debate de este jugador es perfil del entrenador o es perfil del club, porque luego llega un entrenador a mitad de temporada, como te ha pasado a ti alguna vez y te Mm. encuentras un perfil de futbolista que no encaja con tus ideas. Pues mira, para empezar, yo creo mucho en los proyectos y no es lo mismo firmar para un año y ya está, que decir, no, aquí esto es un proyecto, aunque sea 2 años, pero es un proyecto. O a tres, pero ya tener en cuenta que, mira, este jugador sabemos que los primeros 6 meses no nos va a dar, pero vamos a trabajar para que la segunda vuelta nos dé y el año que viene sea un jugador importante. O vamos a firmar jugadores de rendimiento inmediato en función de lo que el entrenador son sus equipos, pues lógicamente, si el entrenador le gustan los extremos, pues hay que firmar dos extremos o tres buenos, buenos, o no, este entrenador quiere un equipo que presione alto, que sea de ritmos altos, el equipo, pues no puede ficharle delanteros bueno, que no aprieten, o que les cueste repetir esfuerzos. No, quiero jugar con la línea alta, pues tienes que firmar centrales acordes a eso, ¿no? Entonces, hay que tener un criterio, no es firmar a este porque se llame así o porque venga de no sé dónde. Yo creo que, bueno, pues hay muchas cosas, saber en qué posiciones tienes que también gastar la ficha sub-23, eh, porque aunque siempre hay dos o tres jugadores sub-23 que te van a dar mucho, pues a lo mejor hay otros que son más irregulares por la edad. Bueno, yo creo que es un poco eso. Acertar. Yo creo que en estas categorías tampoco hay muchos fichajes de largo plazo. Yo también soy muy de. En Villarrobledo, por ejemplo,
vinieron a probar dos colombianos jóvenes, había uno de 17 años y yo dije, hay que firmarlo ya, pero, y le dije al presidente, pero no un año, dos, mínimo dos. Digo, este jugador a partir de Navidad puede estar formado, puede jugar y en cuanto vean que juega en tercera división en el Villarroledo 10 partidos, lo van a querer a un club profesional, un filial, lo que sea, y podemos pedir un traspaso. Y lo hicimos, se firmó a ese jugador 2 años. Entonces, yo también miro por el club, porque, y el presidente tiene que ver que tú estás mirando también por eso, que no solamente pides al mejor delantero de la categoría o al mejor portero, o sea, que también ve que podemos sacar rendimiento de ese tipo de jugadores, ¿no? Y yo creo que también, pues, yo creo que entra dentro de la lógica también de lo que es este mundo. Pues nada, Sergio, primero agradecerte de nuevo la aceptación de la invitación. También, bueno, recordar a la gente que tienes una cuenta de YouTube, de TikTok, donde subes mucho contenido de fútbol, a la que yo le invito a que pasen, porque yo he visto varios vídeos tuyos y la verdad que el contenido es bastante atractivo para los que nos gusta todo esto. Desearte muchísima suerte esta temporada con el Coquense y que veo que estáis ahí muy cerquita de conseguir un objetivo de playoff, a ver si el destino, ¿no? Tanto que el pasado te ha arrebatado playoff, pues mira, pues a ver si este año puedes disfrutar de ese playoff y sobre todo mucha suerte para el futuro. Pues nada, Alberto, agradecerte este ratito de charla. La verdad que viene bien de vez en cuando repasar un poco tu trayectoria y nada, agradecido de que hayas contado conmigo en este primer episodio, que seguro que te irá bien. Y nada, aquí estamos para lo que necesites. Y nada, ahí también tenéis mi contenido en YouTube, en TikTok, en Instagram, que también intento pues aportar a la gente que a lo mejor hace 10 o 15 años era yo, que estaba en fútbol base entrenando y demás, pues que también, oye, tener algo a lo que agarrarte y poder crecer un poco más rápido. Sergio, muchas gracias y como he dicho, ojalá hasta la próxima. Muchas gracias.